Hoy les traigo el asesinato de Samuel Adams, un caso que sirvió de inspiración para el maestro del terror gótico, Edgar Allan Poe. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a comenzar con el video de hoy, que se trata del asesinato de Samuel Adams. Un caso, la verdad, que a mí me encantó, me apasionó. En el 1844, el escritor estadounidense, el maestro del terror gótico, publicaría su cuento La caja oblonga, un cuento inspirado en un asesinato real, el de Samuel Adams, cometido por el empresario John Colwell Colt. Si bien en el caso real la caja llevaba el cadáver de un hombre cubierto de sal, hay muchos datos que podrían haberle servido de inspiración al maestro del terror gótico. John Colt podría haber escapado de la horca. Conozcamos esta historia conociendo primero al asesino de Samuel Adams. John Caldwell Colt nació el 1 de marzo de 1810 y supuestamente murió el 18 de noviembre de 1842. Fue un comerciante de pieles, contable, secretario legal y asesino convicto estadounidense. Había sido un niño temerario y aventurero que deambulaba por la vida como un adulto. Eligió una carrera y luego se desvió hacia otra. Había sido un jugador de barcos fluviales, un bebedor empedernido, un fugitivo, un mujeriego y hasta ladrón, además de ser un brillante contable. En el 1838 publicó un libro de textos sobre la contabilidad, que llegó a tener 45 ediciones. Se mudó a Manhattan y contrató un impresor llamado Samuel Adams para imprimir su libro de textos. Los libros de John Colt permanecieron en continua publicación, incluso 13 años después de su muerte. Las armas de Samuel Colt, su hermano, mataron a muchas personas y ganó millones de dólares fabricándolas, pero John Colt asesinó a un hombre, a Samuel Adams, con un hacha. Luego lo cortó, lo metió en una caja y contrató a un cartero para que llevara la espantosa carga a un barco con destino a Nueva Orleans. Durante 1842, Colt fue condenado por el asesinato de un impresor llamado Samuel Adams, a quien Colt le debía dinero por la publicación de un libro de texto de contabilidad. El juicio se convirtió en una sensación en las noticias de Nueva York, debido a su apellido, y era el hermano del fabricante de armas. La forma de deshacerse del cadáver, la conducta arrogante de Colt en la sala de tribunal, le bastaron para ganarse los primeros titulares. Colt fue declarado culpable y condenado a la horca en el 1842, pero según se cree se suicidó la mañana de su ejecución, o al menos eso es lo que dice el reporte oficial. Circulaban un montón de teorías de conspiración sobre su suicidio. Algunos sostenían que Colt había escapado de la prisión y había dejado el cuerpo sin vida de un hombre muy parecido a él. Edgar Allan Poe tomó parte de esta historia como inspiración para La caja oblonga, y Herman Melville aludió al caso en su cuento Walterbay. El 17 de septiembre de 1841, a las 4 p.m. de un día viernes, Samuel Adams visitó a John Colt en su oficina, en la esquina de Chambers Street y Broadway. Fue a reunirse con Colt para cobrar una deuda por sus libros de textos, los libros que Adams había impreso. Los dos estuvieron de acuerdo, aunque comenzaron a discutir por la cantidad, por el dinero. Según Colt, le estaba cobrando de más, y según Adams, Colt le estaba debiendo dinero.
Era muy poco dinero la diferencia, apenas $1.35. Según Colt, Adams comenzó a asfixiarlo con su corbata y, en defensa propia, Colt tomó lo que pensó que era un martillo para defenderse, pero el arma, en realidad, era un hacha. Colt golpeó a Adams 4 o 5 veces en la cabeza, lo que provocó que Adams cayera al suelo, inconsciente. Al ver que Adams estaba muerto, Colt intentó limpiar la sangre. Confesaría luego que la sangre manaba torrentes de la herida. Después de lavarla, decidí avisar a las autoridades. Pero después decidió que no. No quería manchar la reputación de su familia, sus parientes con dinero. Su hermano era un juez en St. Louis y su otro hermano era el prometedor fabricante de armas, Samuel Colt. Fue a buscar a su hermano, que se quedaba en un hotel, y lo encontró bebiendo en un bar. Samuel le dijo que estaba ocupado, que subiera a la habitación y que lo esperara ahí. Pero John Colt no pudo esperar más que unos pocos minutos. Regresó a su oficina, donde todavía estaba el cuerpo sin vida de Samuel Adams. Colt tenía una caja de madera larga en la esquina de su oficina. Entonces decidió enviar el cadáver en la caja a otra ciudad. Por supuesto que no le resultó fácil. Le quitó la ropa, lo ató, pero sus rodillas sobresalían de la caja. Intentó cubrirlo con sal. Echó toda la sal que encontró. Como no podía cerrar la caja, Colt se paró encima hasta que se cerró. Luego tomó unos clavos y selló la caja. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 de la mañana del sábado 18 de septiembre de 1841, un cartero de 34 años llamado Richard Barstow conducía un carromato por el Bajo de Manhattan. Era una mañana cruda y lluviosa. Barstow acababa de llegar cuando vio a un hombre sin sombrero y con la camisa remangada, que lo llamaba desde la entrada de un edificio de oficinas, ubicado en Chambers Street y Broadway. Cuando Barstow detuvo su caballo de tiro, el hombre se acercó apresuradamente. Estaba sudado y súper excitado. Le preguntó si estaba ocupado, y él le dijo que no, y el hombre le explicó que quería que entregara una caja en un barco atracado al pie de Maidenland, y le pagó 2 chelines y 6 peniques. Barstow estuvo de acuerdo. Al pie de la escalera del edificio había una gran caja de pino. Estaba dirigida a alguien llamado Gross, de Nueva Orleans. Barstow, el cartero, llevó la caja al barco de vapor Kalamazoo, que estaba en el muelle. La caja fue puesta a bordo del barco de vapor, pero el clima se tornó tormentoso. John Colt enviaría la caja a una dirección inexistente en Nueva Orleans. Después de un día o dos, la familia de Adams comenzó a buscarlo por la ciudad. Incluso publicaron avisos en varios periódicos, como el New York Times y The Sun, donde notificaban a la gente que Samuel Adams estaba desaparecido. Sin que John Colt lo supiera, su vecino había escuchado los ruidos en su oficina. Dijo que sonaban como una pelea, seguido de un golpe en el piso. Luego contó que se inclinó y espió por la cerradura y vio a alguien inclinado sobre algo en el suelo. Este vecino notificó al propietario y a la policía, los que vigilaron la casa de John Colt. Cuando leyó en el periódico que Samuel Adams había desaparecido, este vecino informó enseguida su sospecha a la policía. El alcalde, Robert Morris, ordenó entonces al jefe de los carteros que investigara. El cartero que llevó la caja reconoció a Colt de inmediato. Otros testigos dijeron que Adams fue visto por última vez entrando en el departamento de Colt el 17 de septiembre y que Colt hizo que un cartero llevara una caja al día siguiente. El alcalde le pidió al superintendente que determinara la ubicación de la caja. El cartero dijo que la caja había sido entregada al barco Kalamazoo. El Kalamazoo todavía estaba en el puerto, retrasado por la tormenta. La policía de Nueva York, acompañada por el alcalde de la ciudad, abordaron el barco y preguntaron si la caja todavía estaba en la bodega. El primer oficial, al descender a la bodega,
fue asaltado por un olor que le provocó arcadas. Inmediatamente informó al capitán. El hedor provenía de una caja en específica. Ubicaron la caja fácilmente. Al abrirla, apretujado dentro, había un cadáver masculino putrefacto, envuelto en un trozo de toldo de lona y rociado con aserrín y sal. La cabeza estaba muy destrozada y el cuerpo estaba sin ropa, como para ocultar la identidad de la víctima. El asesino había pasado por alto un pequeño detalle, un anillo de oro en el dedo meñique de la mano izquierda de la víctima. Así fue que pudieron identificar a Samuel Adams, de 30 años, que era el propietario de una imprenta y estaba desaparecido. Incluso había salido en las noticias. Una cicatriz en la pierna del cuerpo y un solo anillo de oro identificaron el cuerpo como el de Samuel Adams. Colt fue arrestado el 23 de septiembre por la policía de Nueva York y el alcalde de la ciudad. El reloj de bolsillo de oro de Adams, grabado con una imagen de Capitolio de los Estados Unidos, se encontró entre sus cosas. El juicio comenzó el 13 de enero de 1842. Colt estuvo representado por un equipo de 3 abogados dirigidos por su primo. Los 3 fueron pagados con acciones de la nueva compañía de Samuel Colt, su compañía de armas, de Nueva Jersey. El juicio por asesinato Colt Adams dominó la prensa popular en ese momento y superó las noticias de otro asesinato en Nueva York, el de Mary Cecilia Roger, la hermosa modelo conocida como la hermosa chica del cigarro, que fue asesinada, un caso del cual también Edgar Allan Poe basó su cuento, El misterio de Mary Roget. La prensa describió a Colt como un exjugador profesional de barcos fluviales que tenía asuntos públicos con mujeres, aunque la naturaleza del crimen y el hecho de que Colt convivía con una mujer embarazada, soltera, Coraline Shenshaw, sumó a la publicidad mucho escándalo. Utilizaron la historia de Coraline para demostrar los problemas que tenía Colt y la falta de moral en su hogar. A mitad del juicio sugirieron que John Colt mató a Adams con un nuevo invento de su hermano, en lugar de un hacha. Se llegó a la conclusión de que no fue así. Esto se lo creían porque el forense testificó sobre que el cadáver tenía un agujero circular en el cráneo que pudo haber sido por un arma, por un revólver y no por un hacha. Aunque ningún testigo había escuchado sonidos de disparos, Samuel Colt, el hermano de John Colt, hizo un espectáculo de puntería con su nuevo revólver. A pesar de las objeciones, el fiscal hizo que trajeran el cráneo de Adams y el hacha a la sala del tribunal, mostrándole al jurado el número de golpes que sufrió. Se informó que John Colt se cubrió la cara ante ver la cabeza de Samuel Adams. La herida cilíndrica en realidad fue causada por uno de los clavos usados por Colt para sellar la caja. Colt admitió que había matado a Adams y que planeaba confesar antes de ser arrestado. Atestiguó que actuó en defensa propia. Todo esto lo demostraron en el juicio. Había intentado desafiar a duelo a un hombre y para no presentarse a ese duelo a muerte, Colt se tomó el primer barco de vapor que vio y partió. A los años siguientes había adquirido una hermosa amante noruega. La mujer se suicidó. John Colt tenía antecedentes, había sido arrestado por robo después de emborracharse y entrar a una oficina donde intentó robar al empleador. Para todos, Colt era un hombre encantador y muy inteligente. Era un contador autodidacta que había abierto una próspera escuela y había publicado con éxito la ciencia de la contabilidad de doble entrada, simplificada, ordenada y metodizada. La primera declaración de Colt fue que él no sabía nada sobre Samuel Adams, y después la segunda declaración dijo que Adams lo empujó contra una mesa y que lo agarró por la corbata y lo retorció para que él no pudiera respirar. Según contó, desesperado, buscó a tientas un arma y su mano se cerró sobre un objeto que yacía sobre la mesa
lo que él creyó que era un martillo, pero terminó siendo un hacha, y Colt lo golpeó repetidamente en la cabeza. El hombre cayó al piso, prácticamente inconsciente en el momento. Para entonces había anochecido y Colt no sabía qué hacer. Necesitaba que alguien lo ayudara. Y entonces ahí fue cuando se dirigió al hotel donde estaba su hermano. Al momento en que Samuel Adams cayó al piso, Colt se sentó en una silla y permaneció ahí durante media hora aproximadamente. Estaba demasiado aturdido como para pensar. Se alarmó por la sangre que brotaba sin parar del cráneo. Había tanta sangre que dijo que temía que se filtrara por el suelo. Se las arregló para detener el flujo de sangre, colocando un pañuelo e intentando hacerle un torniquete alrededor del cuello del cadáver. Luego me senté porque me sentí débil y enfermo. Después de sentarme unos minutos y ver tanta sangre, creo que fui y miré al pobre Adams, quien respiró bastante fuerte durante varios minutos. Luego extendió los brazos y se quedó en silencio. Recuerdo que en ese momento lo tomé de la mano. Estaba ya sin vida y me dio un escalofrío horrible. Había matado a ese hombre. Testificaría John Colt. Colt informó que su primer pensamiento fue quemar el edificio para destruir todas las pruebas, pero como mucha gente vivía en ese edificio, lo consideró. En cambio, decidió deshacerse del cuerpo en una gran caja de embalaje. Los argumentos finales se hicieron el 17 de enero de 1842, a lo que su defensoría argumentó que Colt había actuado en defensa propia, ya que Adams lo había estado asfixiando, y el único medio que Colt vio para defenderse era agarrar lo que él creyó que era un martillo. Su defensa por ocultar el cuerpo fue locura temporal. El juez Kent desestimó el argumento basado en el intento de ocultamiento e instruyó al jurado que, dado que Colt había confesado el asesinato, debían determinar si el cargo debía ser homicidio simple o un homicidio involuntario. Kent comentó sobre la soberbia que Colt demostró durante todo el juicio en la sala de tribunal y dijo que su comportamiento no era de un hombre inocente. El 24 de enero, después de deliberar durante 10 horas, el jurado encontró a Colt culpable de asesinato intencional. El preso olvidó a su víctima, insultó a su humilde y desconsolada familia, desafió al tribunal, denunció al jurado y se presentó ante el ejecutivo como un hombre herido, no un penitente. Colt no paraba de insultar a la familia de Samuel Adams, acusándolos de que querían sacarle dinero a él y a su familia. El juez lo sentenció a la horca. Es en esta parte de la historia donde las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. El 28 de septiembre de 1842, Colt fue condenado a muerte y enviado a la infame prisión de la ciudad de Nueva York, Las Tumbas. Su sentencia debía cumplirse el 14 de noviembre de 1842. Colt pidió que se le permitiera casarse con Coraline la mañana de su ahorcamiento. Mientras estuvo encarcelado, Colt vivió lujosamente en su celda de la prisión, recibiendo visitas diarias de amigos, familiares, fumando habanos cubanos, durmiendo en una cama real, en lugar de dormir en un montón de paja como los demás prisioneros, vistiendo batas de seda o un abrigo de piel de foca para sus paseos diarios, que eran en el patio de la prisión. Su celda contenía las últimas novelas, una jaula de pájaros dorada con un canario y flores frescas. Se hicieron varios intentos para sacarlo de la prisión, como por ejemplo, la vez que sus amigos lo vistieron con ropa de mujer, pero todos estos esfuerzos se frustraron. No podían lograr de que Colt se escapara de la prisión. Se contrató un médico que afirmó que podía resucitar a Colt después del ahorcamiento, siempre que el cuerpo no permaneciera suspendido por mucho tiempo, ya que creía que el cuello de Colt tenía un grosor tal que la estrangulación sería imposible. Los amigos de Colt alojaron a este médico en el Hotel Shakespeare en la mañana del ahorcamiento. Planeaban llevarle el cuerpo
desde las tumbas para que lo reanimara. La mañana del 14 de noviembre de 1842, Colt y Coraline se casaron en la prisión, en una pequeña ceremonia dirigida por un reverendo, el reverendo Henry Aston, y presenciado por Samuel Colt y John Howard Payne. Ella ya había dado a luz al hijo de Colt, llamado Samuel. Tras la ceremonia, y pocas horas antes de la ejecución prevista, se inició un incendio en las tumbas. La prisión ardía en llamas. Después de que se extinguió el fuego, el cuerpo de Colt fue encontrado en su celda. Se había apuñalado a sí mismo en el corazón con un cuchillo. Se cree que un miembro de la familia se lo había traído de contrabando. Su cuerpo fue llevado por el reverendo Anton y enterrado en el cementerio de la iglesia de San Marcos. Como el juicio había aparecido en los titulares de los diarios, también lo hizo su muerte. Se publicaron teorías de que Colt había matado a otro prisionero y había escapado durante el incendio, ayudado por su familia y sus amigos de la alta sociedad. El relato de un periódico decía que Colt había huido a California con su esposa, al igual que un libro publicado por un ex jefe de policía de Nueva York, un hombre llamado Samuel Everett, quien afirmaba que conoció a Colt, o a un hombre muy parecido, en el Valle de Santa Clara en California, durante el año 1852. El relato fue publicado varias veces. Harold Shekels, investigador y autor de 2 libros sobre los hermanos John y Samuel Colt, descarta que se haya escapado de la prisión. El New York Times, en 1880, decía que Coraline fue vigilada por la policía después de la muerte de John Colt, su marido, y nunca se vio ninguna señal de que él estuviera escondido, aunque ella luego se fue a vivir a Europa. El historiador de Colt, William Edward, escribió que Coraline se casó con Samuel Colt en Escocia cuando Colt la conoció en Europa, y que el hijo que tuvo fue de Samuel Colt, no de John Colt. En la biografía de 1953, una biografía sobre Samuel Colt, basada principalmente en cartas familiares, decía que el matrimonio entre John Colt y Coraline era una forma de legitimar a su hijo, Samuel Colt, quien había abandonado a Coraline, porque creía que ella no estaba en condiciones de ser la esposa de un industrial, y el divorcio sería un estigma social. Samuel Colt cuidó al niño llamado Samuel Colt financieramente, y se refirió siempre a él como su sobrino entre comillas. Después de la muerte de Samuel Colt en 1862, le dejó al niño $1.000.000. La viuda de Colt, Elizabeth Jarvis Colt, y su hermano insistían en que Samuel Colt era hijo de John Colt. En el tribunal de sucesión, el hijo de Coraline, Samuel, presentó una licencia de matrimonio válida y mostraba que Samuel Colt y Coraline se habían casado en Escocia durante 1838 y que este documento lo convertía en el único heredero de la parte de la herencia de Colt, la empresa de armas. La figura de su hermano, Sam Colt, había acumulado varios mitos a su alrededor. Era 4 años menor que su hermano John, y para todos era un genio mecánico, que a una corta edad ya había inventado una pistola. A pesar de los esfuerzos de su poderoso equipo de defensa, no pudieron salvarlo de la horca. El crimen de Samuel Adams conmocionó a la ciudad por el salvajismo y lo escandaloso que fue el intentar enviarlo dentro de una caja a Nueva Orleans. El desenlace de este caso es el más extraño de los Estados Unidos, de la historia criminal. La muerte de Colt fue considerada un suicidio, pero muchas personas creían que el cadáver encontrado en su celda era un cadáver de la escuela de medicina introducido por sus amigos
en la confusión del incendio y que John Colt había escapado o había sido secuestrado por sus amigos, seguramente disfrazado con la ropa de Coraline. John Colt fue visto muchísimas veces a lo largo de California y Texas. Según se cree, Colt y Coraline se separaron. Coraline con su hijo se fue a vivir a Europa y Colt se fue a vivir a California y luego a Texas. La leyenda de Colt todavía hoy en día se conoce como la del hombre que escapó de la horca. Fue un caso muy sensacionalista, sobre todo porque aparentemente los hermanos Colt compartían la misma mujer. ¿Y a vos qué te parece? ¿John Colt logró escapar del ahorcamiento? ¿Logró eludir la horca? ¿En aquel incendio se escapó o se suicidó para que el Estado no lo matara? Si te gustó este informe, te invito a que me dejes un comentario y que te suscribas a mi canal.